Si quieres conocer la historia completa de los signos invisibles que marcan la vida de quienes están preparados para recordar, quédate aquí, porque lo que ahora se despliega ante ti no es un relato cualquiera, sino un umbral que se abre en silencio. No has llegado hasta estas palabras por azar, aunque tu mente intente explicarlo como un simple movimiento de curiosidad. Algo más profundo que la voluntad te trajo hasta este instante, como si una parte olvidada de ti hubiera decidido adelantarse y señalar el camino. Y aunque todavía no lo comprendas, ya lo estás sintiendo en lo sutil. Un murmullo en tu respiración, un ligero temblor en el pecho, una memoria que despierta sin necesidad de imágenes. Piensa por un momento en la primera vez que percibiste que la realidad no era tan sólida como parecía. Tal vez fue un silencio repentino en medio del ruido, una mirada que te atravesó como si viniera de otro tiempo, un sueño que dejó marcas más reales que la vigilia. Esa sensación de fisura no era un error de la mente, era un recordatorio. Detrás del muro que llamamos cotidiano, palpita un río más antiguo que las palabras. Y ese río no se detiene aunque lo ignores. Hoy, al escuchar, estás tocando la orilla de ese cauce. En las tradiciones de Egipto, a ese río lo nombraron con un rostro, Thoth, el que escribe los destinos, el que guarda las cuentas del tiempo. No era un dios para ser venerado, era una conciencia para ser reconocida. Lo representaron con la cabeza del ibis, porque el ibis habita dos mundos, camina en el barro y se eleva en el cielo, bebe del agua y respira en el aire. Así también Thoth se mueve entre planos, dejando huellas que no pueden borrarse del todo. Y cada vez que uno de nosotros entra en contacto con esas huellas, no se produce un aprendizaje, sino un recuerdo. Detente un instante, respira y observa. Todo lo que piensas que es sólido, la habitación, el cuerpo, la sucesión de los minutos, depende de una red invisible de vibraciones que lo sostiene. Los antiguos lo sabían sin fórmulas ni laboratorios. Cuando decían que lo de arriba es igual a lo de abajo, no jugaban con metáforas bonitas. Señalaban la estructura misma de lo real. Lo visible refleja lo invisible, y lo invisible responde a cada movimiento de tu ser, lo que sostienes con constancia. Aunque no lo pronuncies, se convierte en forma. Es allí donde comienza el verdadero misterio. Lo que llamas azar, coincidencia, accidente, no es sino la superficie de una geometría más honda. Cada pensamiento, cada emoción repetida, se imprime en un campo silencioso que te envuelve y a la vez te atraviesa. Ese campo, aunque no lo veas, es tan real como la tierra bajo tus pies. Es lo que organiza tus encuentros, lo que abre o cierra caminos, lo que da a cada instante un sabor inconfundible. Y ese campo responde, no a tus discursos ni a tus intenciones superficiales, sino a la vibración que sostienes de verdad. Por eso los iniciados hablaban del ojo oculto, un centro de visión que no depende de la luz ni de la forma. Ese ojo no analiza, reconoce, no observa lo que tienes delante, atraviesa lo que lo oculta. Cuando se entreabre, no ves luces espectaculares ni imágenes extrañas. Percibes una densidad distinta en el aire, como si el mundo respirara contigo. La misma calle, los mismos rostros, de pronto parecen atravesados por una capa invisible. Es entonces cuando comprendes que no era un sueño infantil. La realidad tiene más de un nivel, y tu conciencia es capaz de deslizarse entre ellos. Los templos antiguos nunca fueron museos de piedra, eran laboratorios del alma, espacios diseñados para recordar este pasaje. Allí, en las paredes cubiertas de jeroglíficos, no estaba la historia de un pueblo, sino el mapa de lo eterno. Thoth no dejó manuales,
Dejó claves, fragmentos de vibración escondidos en frases, símbolos y silencios. No pretendía construir seguidores, sino buscadores. Por eso nunca habló a gritos, sino en susurros, porque el despertar no ocurre por imposición, sino por reconocimiento. Y ahora, mientras estas palabras rozan tu atención, quizá ya notas ese susurro. Observa cómo todo comienza en lo más simple. Un respiro consciente, un instante de silencio, un recuerdo que no puedes ubicar en tu biografía, pero que vibra con fuerza en tu pecho. Esa es la señal de que el umbral se ha abierto. No lo fuerces, no lo persigas, permanece, porque el misterio se revela en la quietud, no en la prisa. Lo que parecía un relato externo es en realidad un espejo. Lo que creías que estaba allá afuera, esperando ser encontrado, siempre estuvo latiendo en ti, y entonces la paradoja se vuelve evidente. Despertar no significa acumular más, sino despojarse de lo que sobra. No es añadir capas de conocimiento, sino quitar velos de olvido. No se trata de conquistar una cima, sino de reconocer que ya estabas en ella. Esa verdad desconcierta a la mente, porque la mente busca complejidad, rituales elaborados, pruebas visibles, pero la conciencia vibra en lo simple. La llave no es un secreto escondido en bibliotecas prohibidas. La llave es tu propia presencia, aquí y ahora. El inicio de este viaje no exige nada que no tengas. No requiere títulos, linajes, ni pertenencia a círculos ocultos. Solo te pide atención, atención al instante en que el aire entra en tu pecho, a la vibración que se mueve en silencio cuando dejas de forzar. Ahí es donde Thoth sigue hablando, no con palabras, sino con geometrías vivas que se despliegan en tu percepción. Cada uno que escucha se convierte en templo. Cada respiración se vuelve ceremonia. Cada silencio abre un portal. Y así, sin que lo busques, comienzas a sentir que algo en ti se reorganiza. Una calma extraña. Una certeza que no depende de pruebas. Un eco que no viene del pasado ni del futuro, sino de un lugar donde el tiempo no manda. Eso es lo que los antiguos llamaban la memoria del alma. No hay forma de borrarla. Puedes adormecerla, distraerte, cubrirla con rutinas y ruidos, pero tarde o temprano vuelve a despertar. Y cuando lo hace, nada vuelve a encajar del mismo modo. No has llegado al final. Apenas rozas la entrada. Este primer paso no es un desenlace. Es la apertura de un sendero que te conducirá más allá de lo visible. El velo se ha entreabierto. Ahora lo importante no es correr, sino permanecer, porque lo que se aproxima no busca ser comprendido de inmediato. Busca ser reconocido poco a poco, en la profundidad de tu ser. Has sentido que hay figuras que nunca se borran del todo. Aunque los siglos intenten cubrirlas con capas de olvido, Thoth es una de ellas. No porque su imagen aparezca en relieves antiguos, ni porque su nombre se haya repetido en manuscritos, sino porque su esencia vibra en un plano donde el tiempo no tiene poder. Cuando piensas en él, no estás evocando a un personaje mítico. Estás tocando una corriente de conciencia que sigue activa. Una inteligencia que aprendió a hablar en símbolos para poder atravesar generaciones sin perder su fuerza. Es un mensajero entre mundos, pero no un mensajero externo que trae noticias de lo alto a lo bajo, sino un arquitecto de puentes que revela que lo alto y lo bajo nunca estuvieron separados. Imagina un ave que camina en la orilla del río. Sus patas se hunden en el lodo y, al mismo tiempo, su cuello largo se eleva hacia el cielo. Ese es el ibis que inspiró a los antiguos para darle forma a Thoth. El ave no elige entre la tierra y el aire. Habita ambos espacios con naturalidad.
Así también el mensajero se mueve en las aguas densas de la materia y en los espacios sutiles de la conciencia, recordándonos que no hay fronteras fijas, solo velos de percepción. Los iniciados veían en esa figura un recordatorio de lo que cada ser humano puede hacer, sostener un pie en la realidad visible y otro en lo invisible, ser puente entre los dos reinos. Los relatos dicen que Thoth calculaba los ciclos del cosmos con precisión divina, pero no era un astrónomo en el sentido moderno. No buscaba números para catalogar, sino ritmos para resonar. Medía lo que no se puede atrapar en relojes, la cadencia secreta del alma, el pulso sutil que se esconde detrás de cada respiración. Quien lo invocaba no pedía milagros ni favores. Pedía recordar la armonía perdida, volver a bailar al compás de ese ritmo invisible. Y es que Thoth no ofrecía respuestas cerradas, ofrecía claves, fragmentos de vibración que cada buscador debía descifrar por sí mismo. Por eso su enseñanza nunca fue un dogma. Nunca quiso levantar templos que encierren, sino espejos que liberen. Cada frase atribuida a él está escrita como enigma, como un rastro apenas visible en la arena, para que solo quien camine con atención lo descubra. No es un conocimiento para convencer, sino para despertar la memoria. El que intenta comprenderlo desde la mente común tropieza con paradojas y símbolos que parecen absurdos. Pero quien se abre con presencia siente que detrás de cada palabra late una geometría viva, un mapa hacia lo invisible. En tiempos remotos no existían manuales ni tratados. El conocimiento se transmitía como fuego invisible, de alma en alma, de mirada en mirada. No hacía falta escribir porque lo que se compartía no eran conceptos, sino vibraciones. El discípulo aprendía más por la resonancia del silencio compartido que por las palabras pronunciadas. Ese era el modo de enseñar del mensajero, no imponer, sino activar. Y cuando la vibración encontraba un corazón seco, listo para arder, la chispa encendía un fuego que no podía ser apagado por ningún poder externo. Con el paso de los siglos, ese fuego comenzó a incomodar a los que buscaban controlar, porque un ser que recuerda su puente interior ya no se somete fácilmente. Quien mira con los ojos del alma no puede ser manipulado por dogmas ni por amenazas. Esa mirada no teme, porque reconoce que lo visible es apenas la cáscara de lo real. Por eso comenzaron a sellar, a ocultar, a disfrazar el conocimiento. No lo destruyeron del todo, porque sabían que era imposible, pero lo cubrieron con capas de mito, con interpretaciones convenientes, con religiones que repiten sin comprender. El fuego siguió latiendo, aunque cada vez más escondido. ¿Y cómo reconocerlo hoy? No necesitas excavaciones ni descifrar jeroglíficos. Basta con atender a lo que resuena sin motivo aparente. Ese estremecimiento al escuchar nombres como Hermes, Tehuti, Enoc. Ese magnetismo inexplicable ante símbolos que parecen simples dibujos, pero que despiertan en ti algo que no logras explicar. Ese reconocimiento silencioso no viene de tus lecturas ni de tu educación. Viene de una memoria más honda que se activa al contacto con la vibración correcta. Es el modo en que Thoth sigue actuando, no desde la mente, sino desde la memoria ancestral. Cada cultura que lo recibió le dio un nombre distinto, pero en todas se repite el mismo arquetipo: el guardián de los códigos, el escriba de los destinos, el portador de la balanza que mide no los kilos ni los minutos, sino la verdad del alma. Lo llamaron Hermes entre los griegos, lo asociaron a Enoc entre los hebreos, lo vistieron de sabio oculto en otras tradiciones. Cambiaba de rostro, pero nunca de función.
Y esa función siempre fue la misma: preservar lo que no puede ser destruido, custodiar la memoria de la unidad detrás de todas las formas. Al comprender esto, notas que Todd no pertenece al pasado. No es un personaje que vivió y murió. Es una presencia que se mueve en el intersticio entre mundos. Su lugar no está en los museos ni en los templos en ruinas, sino en el espacio silencioso entre tus pensamientos. Cuando callas un instante, aparece. Cuando observas sin juicio, habla. Cuando eliges la verdad en lugar de la apariencia, te reconoce. No necesitas invocarlo con ceremonias. Basta con entrar en el estado de atención viva. Ahí está, porque nunca se fue. Los iniciados sabían que lo verdadero no se enseña a gritos. Lo verdadero se susurra en símbolos, en paradojas, en gestos simples. Por eso los mensajes de Todd no se graban en mármol para que todos los repitan. Se esconden en frases aparentemente sencillas que se abren como portales cuando son contempladas en silencio. La tabla esmeraldina es un ejemplo perfecto, un texto breve, pero cargado de densidad vibracional. Muchos lo han estudiado como acertijo lógico, sin comprender que no fue escrito para la mente que analiza, sino para el espíritu que reconoce. Cada línea es un espejo que revela más cuanto más presente estás. Imagínalo como tinta invisible. A primera vista, nada parece extraordinario, pero cuando acercas la llama de tu atención, aparecen figuras que siempre estuvieron ahí. Así funcionan los códigos que dejó Todd. Permanecen ocultos para la prisa y la distracción, pero se revelan al que sabe detenerse y mirar. El que espera espectáculo se va con las manos vacías. El que aprende a escuchar en silencio descubre que las palabras respiran y que cada símbolo late como un corazón. Y aquí surge la paradoja que desconcierta a quienes buscan certezas. El mensajero entre mundos no entrega respuestas definitivas, entrega llaves, no dice qué pensar, muestra cómo abrir puertas. No dicta caminos, señala enigma tras enigma, porque sabe que el verdadero despertar ocurre cuando uno mismo reconoce el patrón. La autoridad no está fuera, está en la resonancia interior. Por eso cada enseñanza de Todd parece incompleta a primera vista, porque su sentido no se cierra hasta que tú lo completas con tu vibración. En este punto comprendes que lo esencial no es creer ni aceptar dogmas, sino recordar que eres puente, que puedes habitar tanto la tierra como el cielo. Recordar que tu vida no es una sucesión ciega de hechos, sino una partitura que vibra en un campo invisible. Recordar que la presencia del mensajero no depende de templos ni de libros, sino de la atención con la que decides vivir. Ese recuerdo es el primer paso para cruzar el umbral. Y mientras permaneces en esta escucha, sientes que el puente comienza a formarse. No lo construyes tú, simplemente aparece. No es de piedra ni de madera, es de vibración. Cruza entre la densidad y la luz, entre la memoria y la visión. Caminarlo no requiere esfuerzo, solo presencia. Y al dar ese paso, comprendes que el mensajero no está afuera esperándote, está en tu interior, en esa parte de ti que nunca olvidó quién eres, en esa chispa que siempre has sabido cómo regresar. Hay un instante en el que los ojos físicos ya no bastan. Ves el mismo cielo, las mismas calles, las mismas miradas, y sin embargo algo se siente distinto, como si detrás de cada forma hubiera una capa que nunca habías notado. No aparece con luces ni con visiones extraordinarias. Aparece como un susurro en el aire, como una densidad en la atmósfera, como si el tiempo mismo se ralentizara para dejarte espacio. Todd llamaba a esto la visión antes de la forma. No es un ver con los ojos, es un reconocer con la conciencia. No se trata de imágenes, sino de presencias.
Al principio la mente duda, piensa que se lo imagina, que son juegos de percepción. Pero cuanto más permites el silencio, más claro se hace que no es una ilusión, es un cambio de frecuencia. Lo sientes en el cuerpo como una vibración que recorre la columna, como una respiración que se profundiza sin que lo busques, como una expansión sutil que no depende de lo que ocurre afuera. Entonces comprendes que no estás mirando objetos, estás atravesando capas. No observas detalles, reconoces patrones, no analizas, percibes. Los antiguos sabían que esta visión no podía forzarse. No se abre con técnicas complicadas ni con fórmulas mágicas. Se abre cuando la mente deja de pelear y el corazón ocupa su lugar natural de observador. Es como un lago en calma, solo refleja el cielo cuando se aquieta. Mientras esté agitado, las imágenes se distorsionan. Así también tu percepción. Mientras la llenes de juicios y expectativas, solo verás reflejos rotos. Pero cuando callas, lo invisible se refleja con claridad. En ese estado, lo cotidiano empieza a hablar un idioma secreto. Un número que se repite, un libro que cae de un estante, una canción que suena en el momento exacto. No son coincidencias, son resonancias. Es la realidad respondiendo a tu frecuencia. El universo se comporta como un organismo vivo, atento a cada vibración que emites, y cuanto más presente estás, más nítido se vuelve ese diálogo. Todd decía que la verdadera luz no se ve con los ojos, sino con el espíritu despierto. Eso significa que la claridad no depende de la retina ni del cerebro. Depende del estado vibracional con el que habitas el instante. Puedes mirar un mismo símbolo 1000 veces con la mente dormida y no ver nada. Y un día, en un momento de atención pura, ese mismo símbolo se enciende y se revela como un portal. No cambió el símbolo, cambiaste tú. La ciencia moderna, con sus instrumentos, ha empezado a confirmar lo que los iniciados ya sabían. El experimento de la doble rendija mostró que las partículas no se comportan igual cuando alguien observa. La simple presencia de conciencia altera el resultado. Eso significa que ver no es pasivo. Ver es crear. Cada vez que observas, introduces vibración en el tejido de la realidad. La visión antes de la forma es justamente eso, la capacidad de reconocer que tu percepción participa en lo que existe. Imagina que la vida es un tejido de hilos invisibles. Tus pensamientos y emociones son vibraciones que recorren ese tejido. Cuando no eres consciente, esos hilos se enredan en patrones automáticos heredados. Y entonces sientes que la realidad es rígida, que no cambia. Pero cuando entras en presencia, los hilos responden, se reordenan, crean nuevos dibujos. No lo haces desde el control, lo haces desde la coherencia. La visión interior no es un poder sobre las cosas, es un alineamiento con la trama que ya está viva. Los antiguos lo describían como un ojo escondido, un centro de visión que no necesita luz ni formas. Hoy lo asociamos con la glándula pineal, un pequeño órgano en el centro del cerebro que siempre ha estado rodeado de misterio. Pero antes de que la ciencia lo nombrara, los iniciados lo llamaban portal. No es un órgano en el sentido biológico, es un punto de intersección entre lo físico y lo sutil, entre el ahora y lo eterno. Y ese punto no se abre con esfuerzo, se abre con silencio. Cuando respiras con atención, cuando sientes el aire entrar y salir sin intentar controlarlo, cuando simplemente observas el presente sin juicio, algo comienza a moverse. Una vibración asciende como una ola, desde la base de tu cuerpo hasta la coronilla. Es sutil, pero real, y al pasar, despeja un velo. No ves imágenes, percibes conexiones. No entiendes con lógica,
reconoces con presencia. Eso es la activación. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque dejaste de resistir. La experiencia se siente como recordar algo que nunca aprendiste. Como si dentro de ti hubiera un centro que siempre supo, pero estaba dormido. Y cuando despierta, todo lo que ves adquiere otra profundidad. El árbol ya no es solo un objeto verde frente a ti, es un ser vibrante que respira contigo. El silencio ya no es vacío, es un espacio lleno de señales. El tiempo ya no es una línea rígida, es un flujo que se estira y se encoge según tu estado. Thoth hablaba de este despertar como de un doble nacimiento. Naces una vez al mundo físico, pero vuelves a nacer cuando se abre la visión interior, y ese segundo nacimiento no es un espectáculo para los demás. Es un acontecimiento íntimo, silencioso, que solo tú sientes. Desde afuera nadie nota nada, pero por dentro sabes que nunca volverás a mirar igual. Lo fascinante es que este despertar no es nuevo. Ha sucedido miles de veces, en todas las culturas, a lo largo de todos los siglos. Monjes tibetanos lo describieron como un ojo que ve más allá de los sueños. Chamanes amazónicos lo relataron como un viaje en el que los árboles hablan y los ríos enseñan. Místicos, sufíes, lo llamaron visión del corazón. Distintos nombres, misma experiencia. El acceso a una dimensión donde lo invisible se hace palpable. Lo que cambia de persona a persona es la intensidad y el lenguaje. Algunos lo sienten como mareo, como cosquilleo, como expansión en el pecho. Otros lo experimentan en sueños lúcidos o en visiones espontáneas. Pero detrás de todas las variaciones está la misma esencia, la conciencia cruzando un umbral. Y una vez cruzado, aunque vuelvas a la vida cotidiana, algo dentro de ti queda marcado. Lo más difícil no es acceder por primera vez. Lo más difícil es sostenerlo, porque el mundo externo te reclama, te empuja a la prisa, al ruido, a la distracción, y esa visión requiere pausa, silencio, atención. No puedes llevarla contigo como un trofeo. Solo puedes renovarla instante tras instante. Por eso muchos hablan de ella como de una práctica, no como de un evento. Es un modo de vivir más que una experiencia puntual. Y aquí aparece la verdadera enseñanza de Thoth. No se trata de escapar del mundo visible, se trata de habitarlo con otra mirada. No de negar la forma, sino de reconocer que la forma nace de lo invisible. Cuando entiendes esto, dejas de pelear con la realidad y comienzas a relacionarte con ella como con un reflejo. Lo externo ya no es un enemigo ni un misterio impenetrable. Es un espejo que te muestra lo que vibra en ti. La visión antes de la forma cambia radicalmente tu relación con la vida. Ya no necesitas pruebas externas para confiar. Sientes que lo real se anuncia antes de manifestarse, que todo ocurre primero como vibración y luego como hecho. Entonces tus decisiones se vuelven más intuitivas, porque no esperas confirmación racional, reconoces la resonancia. Y poco a poco descubres que la verdadera sabiduría no está en acumular respuestas, sino en aprender a escuchar esas señales invisibles que siempre estuvieron ahí. En ese punto, la frontera entre dentro y fuera comienza a disolverse. Lo que sientes en tu interior aparece en los encuentros, en los lugares, en las situaciones, y lo que ocurre afuera despierta ecos en tu interior. Ya no hay una división tajante. La visión interior te muestra que todo está entrelazado en un mismo campo vibracional. Y esa comprensión no se convierte en teoría, se convierte en certeza vivida. Y mientras más habitas este estado, más entiendes que ver no es un acto pasivo. Ver es crear. Cada mirada consciente es una semilla que cae en el campo de la realidad.
Cada reconocimiento interior es un movimiento en la trama del universo, y entonces lo que antes parecía casualidad se revela como tejido vivo, como diálogo constante entre tu conciencia y el todo. Ese es el verdadero despertar. No un momento de euforia pasajera, sino el descubrimiento de que la vida siempre te estuvo respondiendo, y ahora por fin has aprendido a escucharla. Hay un punto en el que el despertar deja de ser una experiencia interior silenciosa y comienza a manifestarse en el cuerpo, como si la biología misma se rebelara contra lo que antes parecía normal. Todd lo llamó intolerancia divina, y no era una metáfora poética, era la descripción precisa de un fenómeno real que él observó repetirse a lo largo de siglos y culturas. La conciencia que se expande no lo hace como un lujo intelectual, lo hace como una fuerza vital que empuja al organismo a abandonar lo que ya no resuena. Imagínate sentado en una reunión donde todos asienten mecánicamente a palabras vacías. Antes, tal vez te incomodaba un poco, pero lo tolerabas. Ahora, tu pecho se aprieta. La respiración se vuelve superficial. Una sensación de ahogo te atraviesa como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. O piensas en aceptar una invitación social solo para agradar y, en lugar de entusiasmo, aparece un nudo en el estómago, una náusea sutil que te impide disimular. No es que hayas perdido habilidades sociales, es que tu sistema nervioso ya no coopera con la falsedad. Este proceso desconcierta porque no depende de tu voluntad consciente. No es que un día decidas a partir de ahora seré auténtico, es que tu cuerpo te lo impone. Igual que un adulto que desarrolla intolerancia a la lactosa, no eligió dejar de digerir la leche, simplemente su organismo dejó de producir la enzima necesaria y cada sorbo se convierte en malestar. De la misma forma, en el despertar, la conciencia deja de producir la tolerancia a la inautenticidad, y lo que antes pasaba desapercibido se convierte en dolor físico. Dodd observó este patrón en los templos de Egipto, pero también en relatos que llegaban de otras tradiciones. Monjes tibetanos incapaces de participar en rituales vacíos, chamanes que abandonaban ceremonias convertidas en espectáculo, iniciados que no podían seguir fingiendo sonrisas diplomáticas. Todos describían lo mismo, un cuerpo que se rebelaba ante la discordancia vibracional. No se trataba de una opinión moral ni de un juicio intelectual. Era un rechazo visceral, tan automático como apartar la mano de una llama. La ciencia contemporánea empieza a entender este misterio a través de la teoría polivagal. El doctor Stephen Porges demostró que nuestro sistema nervioso autónomo escanea todo el tiempo en busca de señales de seguridad o amenaza. Cuando la conciencia se expande, esa sensibilidad se afina de manera radical. Lo que antes parecía neutro, ahora se percibe como amenaza porque el cuerpo reconoce la disonancia energética. Y responde con síntomas claros: tensión, sudor, bloqueo respiratorio. No es debilidad, es evolución en tiempo real. Lo fascinante es que esta reacción no solo ocurre en contextos sociales, ocurre también con los viejos hábitos internos, esa sonrisa complaciente que practicabas para evitar conflictos, de pronto te agota como si hubieras corrido una maratón. Esa respuesta diplomática que antes te salvaba de discusiones, ahora te produce asco, literal. El organismo ya no soporta la mentira vibracional, aunque sea pequeña. Se ha convertido en un sistema refinado que busca coherencia, como un instrumento afinado que no tolera la nota falsa. Una paciente describió perfectamente este tránsito. Quiso acompañar a su madre en una reunión familiar y forzar la misma actitud alegre de siempre, pero apenas lo intentó.
Su estómago se contrajo, la garganta se cerró y terminó excusándose para salir de la habitación. Me dijo, sentí que mi alma tiró del freno de emergencia. No fue una metáfora. Fue una experiencia física, inmediata, incontrolable. Su conciencia había superado la etapa de buscar aprobación, y su cuerpo se negaba a seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Este rechazo no significa que pierdas la capacidad de convivir. Significa que la convivencia debe alinearse con lo real. Ya no puedes permanecer en situaciones donde tu energía se fragmenta. Y aunque al principio parezca un castigo, en verdad es una bendición. Tu cuerpo se convierte en guardián de tu autenticidad, en aliado que te impide retroceder. Es la carne misma recordándote que la evolución no es un concepto espiritual, es un proceso biológico. Thoth llamaba a esto rebelión sagrada de la carne, un estado en el que los cuerpos de los iniciados se volvían demasiado sensibles a la discordia de las interacciones falsas. Y es curioso, porque siglos después seguimos usando palabras similares: alergia, intolerancia, sensibilidad. Pero en el fondo hablamos de lo mismo. Un organismo que reacciona cuando algo amenaza su integridad vibracional. La diferencia es que aquí no hablamos de polen ni de alimentos, sino de gestos, palabras y actitudes que ya no encajan con la nueva frecuencia del ser. El camino no es fácil. Al perder la vieja tolerancia, muchos sienten aislamiento. Lo que antes era soportable se vuelve insoportable, y entonces uno se distancia. Se evita la charla superficial, se dejan de frecuentar ciertos lugares, se renuncia a dinámicas laborales que antes parecían normales. Puede sentirse como una soledad forzada, pero en realidad es el umbral, un espacio intermedio donde la conciencia se reorganiza, como la oruga que se encierra en el capullo, no porque desprecia al mundo exterior, sino porque su cuerpo necesita transformarse en otra cosa. Ese aislamiento es temporal, aunque a veces dure años. Lo importante es comprender que no es una falla. Es la señal de que el viejo traje ya no te queda. Has crecido por dentro y la tela se rompe. Lo que experimentas como incomodidad no es depresión ni fragilidad. Es tu vibración expandiéndose más allá de los límites aprendidos. Y al aceptarlo, dejas de pelear con el síntoma y empiezas a reconocerlo como guía. Cada síntoma es una instrucción. El pecho apretado al escuchar conversaciones vacías indica: aquí no hay verdad. El nudo en la garganta frente a palabras que callas señala: aquí hay una voz que quiere salir. El cansancio extremo tras un encuentro social revela: aquí entregaste energía a una máscara. No es enfermedad, es pedagogía del cuerpo. El organismo se convierte en maestro que traduce en sensaciones lo que la mente aún no se atreve a aceptar. Y así, poco a poco, descubres que la autenticidad no es un acto heroico, es una necesidad fisiológica. Igual que respirar, igual que dormir, no puedes fingir indefinidamente sin pagar un precio. La diferencia es que antes ese precio era invisible, tardaba años en manifestarse. Ahora, la respuesta es inmediata. El cuerpo no negocia, la verdad o nada. Lo más impactante es que este patrón es universal. Un monje en su monasterio, un ejecutivo en su oficina, una madre en su cocina. Todos, al cruzar ciertos umbrales de conciencia, experimentan reacciones sorprendentemente similares. Eso demuestra que no es cultural ni psicológico, es humano. Es el diseño mismo de nuestro sistema. Thoth lo sabía. El despertar no es privilegio de unos pocos. Es una capacidad latente en toda la especie, esperando activarse cuando el tiempo interno está maduro. Al reconocerlo, la carga se aligera.
Ya no te juzgas por no soportar lo que otros toleran. Entiendes que no es debilidad, es señal de evolución. Igual que la mariposa no puede volver a la crisálida, tú no puedes volver a vivir en la inautenticidad sin sentir dolor. Y ese dolor es la brújula. No viene para castigarte, viene para guiarte hacia donde tu alma quiere ir. De esta manera, la intolerancia divina deja de ser un problema y se convierte en confirmación. Cada vez que tu cuerpo se revela, te está recordando, ya no perteneces a ese nivel de vibración. Y entonces eliges distinto, no por disciplina ni por moral, sino porque simplemente no puedes hacer otra cosa. Esa es la fuerza más pura, no la voluntad que lucha, sino la evolución que ocurre inevitablemente. Llega un momento en que la búsqueda de aprobación se desmorona como un edificio viejo que ya no puede sostenerse. Durante años, quizá décadas, construiste tu identidad sobre las miradas ajenas, sobre sonrisas que confirmaban tu valor, sobre palabras de reconocimiento que te daban la ilusión de pertenecer. Cada gesto de aprobación funcionaba como una moneda que alimentaba tu sentido de seguridad, y cada gesto de rechazo era una herida que sangraba en silencio. Pero cuando la conciencia se expande, ese mecanismo comienza a apagarse. Los mismos cumplidos que antes te llenaban, ahora te resuenan huecos. Los mismos gestos de desaprobación que antes te paralizaban, ahora apenas rozan la superficie. Algo en tu interior ha cambiado, y ya no puedes fingir que necesitas lo que antes parecía indispensable. Thoth lo describía como el nacimiento de la autoridad interior, un punto en el que dejas de medir tu vida con reglas prestadas y empiezas a sentir un compás que solo tú escuchas. No se trata de rebeldía adolescente ni de indiferencia arrogante. Se trata de descubrir que hay una raíz más honda que todas las opiniones, una fuente que no depende de aplausos ni de críticas. Cuando esa raíz se activa, lo externo pierde poder sobre ti no porque lo rechaces, sino porque ya no lo necesitas. Al principio la transición es desconcertante. Te descubres publicando algo y, casi por inercia, revisas si hay reacciones, si hay aplausos, pero enseguida notas que no sientes lo mismo. Los números no te producen euforia. El silencio no te produce angustia. Te das cuenta de que tu motivación ya no está ahí. O participas en una conversación esperando la gratificación de una aprobación tácita y, cuando no llega, tu mundo no se derrumba. Es como si las viejas rutas neuronales que te mantenían atado al juicio ajeno se hubieran debilitado, mientras nuevas conexiones crecen alrededor de una certeza interna. La neurociencia moderna, en sus investigaciones sobre la plasticidad cerebral, confirma que estas rutas cambian. El cerebro, lejos de ser rígido, se reorganiza cuando dejamos de reforzar ciertos patrones. Y en el despertar ocurre exactamente eso. Las conexiones ligadas a la búsqueda compulsiva de validación se atrofian, mientras se fortalecen las que sostienen la autorreferencia. No es un acto de voluntad, es un cambio de diseño. Tu sistema empieza a operar desde otro lugar. Thoth veía en esto una metamorfosis comparable a la de un árbol que deja de mendigar agua de la lluvia y conecta con un río subterráneo. Durante mucho tiempo estuviste con las ramas abiertas hacia el cielo, rogando que las nubes pasaran y dejaran caer unas gotas. Te acomodabas a los caprichos del clima, te inclinabas hacia donde brillaba el sol o soplaba el viento. Pero un día, tus raíces, casi sin que te dieras cuenta, penetran más profundo y encuentran el río escondido. Entonces todo cambia. Ya no dependes de nubes errantes ni de estaciones impredecibles. Has encontrado tu propia fuente.
Así es la autoridad interior. No necesitas que alguien confirme tu valor porque ya lo sientes fluyendo desde dentro. No necesitas defender tu verdad en discusiones interminables porque ya no está en debate. No necesitas sostener máscaras para ser aceptado porque ya descubriste que la aceptación verdadera comienza contigo. Este cambio no te vuelve soberbio, te vuelve libre. Y en esa libertad hay una calma desconocida. La calma de no estar a merced del vaivén externo. Muchos sienten miedo cuando este proceso empieza, porque confunden el silencio de los aplausos con soledad. Piensan que sin aprobación estarán aislados, que perderán vínculos, y es cierto que algunos vínculos se rompen, porque estaban construidos sobre el intercambio de aprobación y no sobre la autenticidad. Pero lo que queda, lo que sobrevive a ese tamiz, es real. Y en ese terreno firme comienzan a crecer relaciones diferentes, basadas no en lo que finges ser, sino en lo que verdaderamente eres. El tránsito puede ser doloroso. Dejar de buscar aprobación implica atravesar el duelo por todo el tiempo invertido en perseguirla. Te das cuenta de cuántas decisiones tomaste para complacer, de cuántas veces te traicionaste para ser aceptado, de cuántos años entregaste tu energía a máscaras que ahora se caen. Ese dolor es inevitable, porque es el eco de una vida vivida desde la dependencia. Pero si no rehuyes ese duelo, si lo atraviesas con honestidad, descubres que detrás de la pérdida aparece algo incalculable: la dignidad. La dignidad no es orgullo, no es levantar la cabeza para imponerte sobre otros. Es simplemente no traicionarte más. Es sostenerte aunque tiemblen las piernas. Es decir, no cuando antes callabas, y decir sí cuando antes te contenías por miedo al juicio. Es una fidelidad a tu esencia que no necesita testigos ni aplaudidores. Es un pacto íntimo que se renueva cada día en silencio. Recuerda que la diferencia entre confianza e interioridad es radical. La confianza todavía se mide con los ojos ajenos. Confío en que puedo manejar su juicio. Confío en que me aceptarán, aunque sea imperfecto. La interioridad no se mide con nada externo. No dice, soy valioso a pesar de lo que piensen. Dice simplemente, soy valioso. Punto. No hay discusión posible. No porque lo hayas demostrado, sino porque lo reconoces como hecho intrínseco de existir. Este cambio tiene consecuencias visibles. Empiezas a decir no a invitaciones que antes aceptabas por obligación. Empiezas a elegir caminos profesionales que se alinean con tu verdad en lugar de con la aprobación de tu entorno. Empiezas a hablar con voz firme, incluso si incomoda. Y poco a poco, descubres que cada no pronunciado, desde la coherencia, abre espacio para un sí auténtico. La vida se reorganiza alrededor de esa nueva vibración. Thoth lo llamaba brújula verdadera, un norte interior que no se desvía con los campos magnéticos del mundo. Esa brújula no te hace infalible, no te protege de equivocaciones, pero te asegura que cada paso será tuyo, no prestado, y en ese sentido, aunque tropieces, estarás aprendiendo desde la verdad. Es preferible un error auténtico que 1000 aciertos falsos, porque cada error auténtico fortalece tu raíz, mientras cada acierto falso la debilita. La paradoja más hermosa de este proceso es que cuando dejas de buscar ser especial, te vuelves único de verdad. La necesidad de destacar, de ser visto, de ser reconocido, es en realidad una prisión dorada. Cuando la sueltas, tu autenticidad empieza a florecer sin esfuerzo, como una flor que no compite con otras flores, que no mide su belleza con parámetros externos, sino que se abre porque ese es su destino natural. Y en esa apertura silenciosa, te vuelves irreemplazable. En la práctica,
La autoridad interior no significa aislamiento, significa relación desde otro lugar. Ya no entras a una conversación preguntándote qué quieren oír. Entras preguntándote qué verdad quiere expresarse a través de ti. Ya no aceptas un trabajo pensando en el prestigio. Lo aceptas si vibra con tu esencia. Ya no moldeas tus gestos para caer bien. Dejas que la presencia hable sin adornos. Y sorprendentemente, esa honestidad genera vínculos más profundos que cualquier máscara. La mayor liberación llega cuando comprendes que la búsqueda de aprobación nunca fue por amor, fue por miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a quedar solo, miedo a no valer. Una vez que tu sistema aprende a tolerar ese miedo, el juego termina. Ya no necesitas escudos, ya no necesitas disfraces. Lo que eras en esencia emerge sin maquillaje, y ahí empieza la verdadera vida. Todd enseñaba que el alma solo se reconoce plenamente cuando ya no necesita confirmación externa. Entonces la voz interior se convierte en ley viva, no una ley que oprime, sino una dirección que libera. Y quien sigue esa voz descubre que el mundo exterior comienza a reorganizarse en torno a su vibración, porque el universo responde a la coherencia más que a las palabras. En ese punto, la libertad ya no se siente como una idea abstracta, se siente en el cuerpo, en la respiración ligera, en la mirada que ya no se desvía, en el silencio que no necesita justificar nada. Es el descanso después de años de cargar con disfraces pesados. Es la serenidad de no deberle nada a nadie más que a tu propia verdad. Y desde ahí, todo lo demás cambia. Tus relaciones, tu trabajo, tu manera de estar en el mundo. Ya no eres esclavo de la mirada ajena. Has nacido a la autoridad interior, y ese nacimiento marca un antes y un después que ningún poder externo puede arrebatarte. Pero apenas el alma descubre la autoridad interior, aparece una sombra silenciosa que acecha, la inflación espiritual. Es un fenómeno tan sutil que muchos lo confunden con avance, cuando en realidad es una desviación. El ego, que parecía derrotado, se viste con nuevos ropajes y dice: ahora soy especial porque he despertado. Soy distinto porque veo lo que otros no ven. Y así, lo que era un movimiento de liberación se convierte en un nuevo tipo de prisión, invisible pero poderosa. Todd lo advertía a sus discípulos con la misma seriedad con la que se habla de venenos. Decía: el ego nunca muere, solo cambia de máscara. Antes podía ser el deseo de riqueza, de reconocimiento social, de poder mundano. Ahora puede ser el deseo de sentirse más puro, más elevado, más consciente que los demás. Y esta máscara es más peligrosa que todas las anteriores, porque parece luz, pero no es más que reflejo. La inflación espiritual se siente como una expansión forzada. Un iniciado empieza a hablar en exceso de su camino, a exhibir cada experiencia mística como un trofeo, a corregir constantemente a los demás desde una aparente superioridad. No lo hace por maldad, sino porque una parte de su mente se aferra desesperadamente a una identidad. Si ya no soy el que busca aprobación en lo externo, entonces seré el iluminado que se aprueba a sí mismo comparándose con quienes aún no ven. El cuerpo también delata esta trampa. Aparece una tensión sutil en la mirada, un gesto de impaciencia cuando alguien no entiende, una incomodidad cuando no se reconoce su nivel. Lo que debería ser apertura se convierte en rigidez. Lo que debería ser compasión se transforma en juicio encubierto. Y, sin embargo, esta etapa forma parte del camino. Es un obstáculo necesario, porque pone a prueba la autenticidad de lo aprendido. La historia está llena de ejemplos, discípulos que tras un destello de conciencia se proclamaron maestros,
líderes de comunidades que comenzaron con humildad y terminaron exigiendo devoción, buscadores que cambiaron sus viejas adicciones por la adicción a experiencias místicas. El patrón es siempre el mismo, el ego disfrazado de espíritu, reclamando para sí lo que pertenece a la esencia. Thoth no condenaba este desvío, pero lo señalaba con claridad. Decía que la única forma de atravesar la inflación espiritual era recordando que todo despertar es servicio, no servicio entendido como sacrificio ciego, sino como expresión natural de lo que descubres. Si lo que percibes te hace sentir superior, no es verdad. Si lo que experimentas te separa de los demás, no es luz. La verdad nunca divide. La luz no necesita proclamarse, porque se reconoce sola en el silencio de la presencia. La paradoja es que cuanto más profunda es la experiencia espiritual, más humilde debería volverte, como el árbol cargado de frutos que, por su peso, inclina las ramas hacia la tierra. El verdadero sabio no se eleva por encima de los demás, se inclina para estar más cerca, y esa humildad no es fingida ni moral, es la consecuencia natural de comprender que lo que has visto no te pertenece, que eres solo un canal por donde lo eterno se manifiesta. Pero el ego insiste. Busca incluso en los símbolos antiguos su justificación. Soy heredero de Thoth, poseedor de secretos que otros ignoran, y así transforma un código vivo en medalla muerta. Ese es el peligro de los símbolos. Pueden ser llaves que abren puertas o cadenas que alimentan vanidad. La diferencia no está en el símbolo, sino en el lugar desde donde lo usas. La inflación espiritual suele revelarse en los pequeños detalles, en la manera en que un iniciado escucha, con apertura real o con impaciencia disfrazada, en la forma en que comparte, para inspirar o para impresionar, en la forma en que enfrenta la ignorancia ajena, con ternura o con burla encubierta. Cada gesto muestra si lo que se vive es luz o reflejo. La psicología contemporánea también reconoce esta dinámica. Carl Jung hablaba del peligro de la identificación con el arquetipo, cuando alguien en contacto con lo inconsciente profundo se confunde con la fuerza que lo atraviesa y se cree poseedor absoluto de ella. En lugar de integrarla con humildad, se la apropia, y esa apropiación genera inflación. Un ego que se siente más grande de lo que realmente es. El resultado es fragilidad disfrazada de grandeza. Un globo que tarde o temprano estalla. El aprendizaje, entonces, consiste en mantener la mirada clara. Comprender que la experiencia espiritual es un préstamo, no una propiedad. Que la visión que recibes es un espejo para todos, no un título para pocos, y que la verdadera grandeza no se proclama, se manifiesta en gestos sencillos, escuchar con atención, abrazar sin juicio, sostener el silencio sin incomodidad. Thoth enseñaba a sus iniciados un ejercicio curioso para contrarrestar la inflación. Les pedía que tras cada visión, tras cada experiencia de expansión, realizaran una tarea humilde, limpiar un espacio, cuidar a un anciano, cocinar para otros. No era un castigo ni un ritual vacío. Era la forma de recordar que la luz más alta debe encarnarse en lo más simple. Porque si la visión no se traduce en acción cotidiana, se convierte en vanidad. El verdadero despertar no te separa, te une, no te coloca en un pedestal, te devuelve al suelo con los pies desnudos. Te hace comprender que lo que ves en la profundidad del ser es la misma esencia que late en todos, incluso en aquellos que parecen dormidos, y esa comprensión te impide sentirte superior, porque descubres que no hay arriba ni abajo, solo grados distintos de un mismo proceso.
La inflación espiritual se disuelve cuando abrazas la vulnerabilidad, cuando reconoces que aunque hayas visto dimensiones invisibles, sigues siendo humano, sigues necesitando amor, alimento, descanso, compañía. El espíritu no anula la carne, la ilumina, y esa integración es el antídoto contra el orgullo disfrazado de luz. Así, poco a poco, aprendes a caminar con humildad, a no anunciar cada destello, a no buscar discípulos, a no coleccionar títulos espirituales. Aprendes a callar más de lo que hablas, a compartir solo cuando es necesario, a dejar que tu vibración hable por ti. Y entonces, paradójicamente, tu presencia se vuelve más transformadora que cualquier discurso. Porque la verdadera autoridad no se impone, se irradia, no necesita convencer, porque su sola coherencia convence. No necesita adornos, porque la verdad brilla por sí misma. Y en ese punto, el ego ya no puede disfrazarse, porque lo que emana no viene de ti, sino a través de ti, y el mundo lo reconoce sin necesidad de palabras. El silencio es el punto que todos temen, y al mismo tiempo, el único portal que verdaderamente abre las puertas ocultas, mientras el ego busca discursos, técnicas, fórmulas y rituales. La sabiduría de Thoth siempre señaló hacia lo que parece más débil, la quietud sin artificio. Y, sin embargo, ¿qué es más aterrador para la mente que detenerse en absoluto silencio? Es allí donde no quedan disfraces, donde la vibración desnuda emerge, donde las voces que siempre fueron acalladas encuentran la oportunidad de hablar. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia sin interferencia. Cuando la respiración se aquieta, cuando el cuerpo deja de agitarse, cuando incluso los pensamientos comienzan a perder fuerza, aparece un campo distinto. No es el vacío muerto que tanto teme el ego, es un vacío fértil, como un útero cósmico que sostiene todo lo que alguna vez fue y será. Y al entrar en ese vacío, la percepción cambia de raíz. Ya no miras el mundo desde la superficie, sino desde el punto invisible que lo origina. Thoth lo llamaba la matriz sonora invertida. Decía que el universo comenzó con un sonido primordial, pero que para escucharlo primero hay que atravesar la ausencia total de ruido. Solo en el silencio, la vibración primera se revela. Por eso, en los templos, los iniciados eran conducidos a cámaras de piedra donde no entraba la luz ni el eco. Allí, algunos temblaban, otros enloquecían, y unos pocos encontraban el portal, porque no se trataba de resistir la oscuridad, sino de reconocer que la oscuridad estaba viva. En el mundo moderno, el silencio está proscrito. Cada instante debe estar ocupado con palabras, con música, con pantallas, con pensamientos en cascada. Es un exilio constante de lo esencial. Y así, cuando llega el momento de detenerse, muchos sienten ansiedad, como si fueran a morir. Pero lo que muere en el silencio no es la vida, es la ilusión de control. Mueren las máscaras, mueren los relatos falsos, muere el personaje. Y lo que queda, lo que resiste, es lo que siempre fuiste, presencia pura. La intensidad de este descubrimiento puede ser abrumadora. Hay quienes, al permanecer unos minutos en silencio real, sienten cómo la piel se eriza, cómo el aire se densifica, cómo el tiempo parece detenerse. Otros lloran sin razón aparente, porque las lágrimas que no se permitieron durante años encuentran salida en ese espacio sagrado. Otros sienten miedo, un miedo atávico, como si hubieran caído en un abismo sin fondo. Y es que en cierto modo así es. El silencio es el abismo donde la mente se rinde y solo el espíritu continúa. Pero este abismo no devora, revela. Lo que al principio parece vacío, pronto comienza a mostrarse como un campo vibrante.
Allí los símbolos antiguos cobran sentido, no como conceptos intelectuales, sino como pulsaciones vivas. El Ankh ya no es un dibujo en piedra. Es una llave que resuena en la respiración. La espiral no es un adorno. Es la manera en que la energía se mueve en tu columna. La estrella no es un mito. Es la geometría que palpita en tu pecho. Y todo esto lo descubres no porque alguien lo explique, sino porque el silencio lo susurra. Thoth decía, quien no puede soportar el silencio, no puede soportar la verdad, porque la verdad no grita. Espera en el espacio callado hasta que alguien se atreva a escuchar. Y escuchar aquí no es con los oídos, es con la piel, con la sangre, con la médula misma. El cuerpo entero se convierte en antena y lo invisible se hace tangible. En ese estado, incluso una piedra parece hablar, incluso el aire parece cantar, y de hecho lo hace, solo que habitualmente estás demasiado distraído para percibirlo. La alta tensión del camino surge porque el silencio no solo revela belleza, también revela todo lo reprimido. Al detenerse la distracción, emergen memorias olvidadas, dolores negados, culpas silenciadas, y muchos, al sentir ese alud, huyen, prefieren volver al ruido, donde al menos la incomodidad queda disfrazada. Pero quienes se sostienen descubren algo estremecedor, que esos fantasmas eran solo capas, y que detrás de ellos existe un núcleo intacto, brillante, imposible de corromper. Ese núcleo es lo que Thoth llamaba la chispa eterna. En ese reconocimiento, el clímax se intensifica. De pronto comprendes que nunca estuviste buscando afuera, que todo lo que deseabas recordar estaba ahí, aguardando en la profundidad silenciosa. No eran los libros, no eran los templos, no eran las figuras de autoridad lo que ibas a encontrar. Era tu propia voz, la que había sido enterrada bajo capas de ruido, y escucharla es como reencontrarse con un ser amado perdido, estremecedor, dulce, devastador y liberador al mismo tiempo. La ciencia apenas comienza a tocar este misterio. Investigadores que estudian la meditación profunda han descubierto que en estados de silencio sostenido, el cerebro entra en una coherencia inusual. Ondas gamma, alfa y teta se sincronizan de maneras nunca vistas en la vida cotidiana. Es como si la orquesta neuronal encontrara su partitura perfecta, y quienes atraviesan esa experiencia describen lo mismo que decían los iniciados de antaño. Una sensación de unidad con todo, una certeza de que lo visible y lo invisible son solo dos caras de una misma realidad vibrante. Aquí el clímax se vuelve insoportable para el ego, porque cuando la unidad se percibe, desaparece la separación. Ya no puedes decir yo y el mundo, porque lo que llamabas mundo ahora respira contigo. Ya no puedes decir mi cuerpo y mi alma, porque comprendes que son expresiones de un mismo campo, y esa comprensión destruye la base de toda ilusión. Lo que eres no tiene fronteras. Lo que eres no comenzó con tu nacimiento, ni terminará con tu muerte. Lo que eres es el tejido mismo de la existencia. Ese instante es un umbral. No se trata de una iluminación permanente, sino de un destello. Pero ese destello es suficiente para que todo cambie. Después de ver, aunque sea un segundo, la falsedad de la separación. Ya no puedes vivir igual. Puedes volver a distraerte. Puedes caer en viejas rutinas. Pero algo en ti quedó marcado, como un hierro candente que imprime su sello. El silencio imprime en tu conciencia una memoria indeleble, que todo es uno, que todo está vivo, que todo vibra en la misma esencia. Y en ese clímax, algo extraordinario ocurre. El miedo se disuelve. El miedo a la muerte, el miedo al rechazo, el miedo a perder.
porque comprendes que nada puede perderse realmente, que lo que llamas pérdida es solo cambio de forma, que lo que llamas fin es solo un pliegue en la eternidad. Y al soltar el miedo, lo que queda es libertad pura, tan vasta que abruma, tan íntima que enternece. Ese es el secreto del silencio. No es vacío, es totalidad, no es ausencia, es presencia en su estado más puro. Y quien lo toca, aunque sea por un instante, regresa transformado. Ya no necesita pruebas ni discursos, ya no necesita defender su despertar. La vibración lo sostiene sin palabras. La mirada cambia, el paso cambia, el aura cambia, y los demás, aunque no entiendan, lo perciben, porque el silencio verdadero irradia, y esa radiación es contagiosa. Cuando el silencio se asienta y la mente se rinde, lo que surge no es una nada estéril, sino una apertura feroz, la visión detrás del velo. Hasta ese momento, todo lo que creías ver era la superficie de un océano agitado por vientos externos. Ahora, en la calma, descubres la profundidad, y allí, en esa hondura, lo invisible empieza a mostrarse. No se trata de fantasías ni de imaginaciones febriles. Es la percepción ampliada de lo que siempre estuvo aquí, pero cubierto por una cortina de ruido. Todd lo describía como el ojo que no pertenece al cuerpo, un centro de visión que no necesita luz para ver porque percibe más allá de la forma. Ese ojo no mira objetos, mira la trama que los sostiene. De pronto, donde antes solo había paredes, comienzas a sentir vibraciones. Donde antes había rostros, percibes campos de energía que se cruzan como ríos invisibles. Donde antes había palabras, reconoces intenciones escondidas en el pulso del aire. Es como si una segunda realidad emergiera sobrepuesta a la primera, revelando que lo visible era apenas una máscara. Muchos lo llaman intuición, otros lo nombran percepción sutil. Los antiguos lo veneraban como clarividencia, pero los nombres son irrelevantes. Lo esencial es que la conciencia ya no se limita al estrecho corredor de los sentidos físicos. Lo que parecía sólido se vuelve transparente. Lo que parecía mudo comienza a hablar, y este cambio es tan radical que puede estremecer hasta las entrañas. Los iniciados en Egipto decían que al abrirse este ojo interno, el mundo se convertía en un texto vivo. Cada sombra, cada símbolo, cada coincidencia contenía mensajes. El vuelo de un ave podía revelar el estado de un proceso invisible. El patrón de estrellas en la noche podía reflejar la configuración de un alma. El río podía enseñar sobre la vida más que 1000 discursos. Y no porque el mundo inventara significados, sino porque siempre fue lenguaje vibracional. La diferencia es que ahora lo entiendes, pero la visión detrás del velo no es solo revelación, también es responsabilidad. Porque una vez que percibes la red de interconexiones, ya no puedes fingir ignorancia. Descubres que cada pensamiento, cada emoción, cada gesto, impacta el campo. Lo que sientes resuena más allá de ti. Y así, la queja silenciosa alimenta sombras, mientras la gratitud invisible enciende claridad. De pronto, comprendes que eres creador en un sentido más literal del que jamás imaginaste. Tu vibración modifica la trama, y la trama responde. Este despertar es vertiginoso. Algunos, al experimentar visiones sutiles, creen haber perdido la cordura. Ven destellos, perciben presencias, sienten como si el aire respirara junto a ellos. Otros sienten miedo, porque lo invisible trae consigo lo luminoso y lo sombrío. Y aquí reside la enseñanza crucial. La visión detrás del velo no es un espectáculo para la curiosidad, es un llamado a madurez. Si miras con el ojo del alma,
debes sostener la coherencia del espíritu. Todd instruía a los suyos con advertencias claras. No abras el ojo si no has abierto antes el corazón, porque sin compasión, la visión puede convertirse en condena. Ver lo oculto sin amor puede endurecerte, hacerte juez implacable de lo que percibes. Pero con amor, la visión se convierte en medicina. Lo que ves no te separa, te une, no te da poder sobre otros. Te recuerda la responsabilidad de cuidar la vibración que compartes con todos. La ciencia, con sus titubeos, también empieza a vislumbrar este terreno. Los experimentos sobre campos mórficos de Rupert Sheldrake sugieren que existe un campo invisible que conecta a los seres vivos más allá de espacio y tiempo. Investigaciones sobre biofotones muestran que las células emiten y reciben luz, como si el cuerpo entero fuera un entramado lumínico que se comunica. Todo apunta a lo que Todd enseñaba hace milenios. La materia es solo la capa externa de una red vibrante, y quien aprende a mirar más allá del velo, accede a esa red. El impacto emocional de esta visión es incalculable. Imagínate caminando por una calle conocida y de pronto sentir que cada persona lleva un halo invisible que se expande, que cada árbol pulsa con un canto inaudible, que cada objeto cotidiano irradia un campo de memoria. Lo que era mundano se vuelve sagrado, y al mismo tiempo, lo que era sólido se vuelve frágil. Comprendes que todo lo que ves es apenas un reflejo momentáneo de una vibración más profunda. Nada es estático, todo es proceso. El clímax de esta experiencia llega cuando miras dentro de ti mismo con este ojo. Entonces descubres que no eres un individuo aislado, sino un nodo enredado en una trama infinita. Tus recuerdos no son solo tuyos, son huellas de un linaje vibracional que atraviesa eras. Tus pensamientos no surgen en vacío, se conectan con campos colectivos que laten más allá de tu piel, y lo que llamabas yo se disuelve en un nosotros inmenso, demasiado vasto para abarcar con palabras. En ese instante, la visión no te ofrece imágenes extraordinarias ni paisajes fantásticos. Te ofrece algo más radical, la certeza de unidad. Y esa certeza es tan poderosa que desarma todas las estructuras de miedo. Porque si todo está conectado, ¿qué puedes perder? ¿De qué puedes separarte? ¿Qué significa morir si la vibración no desaparece? Solo se transforma. Este es el golpe más fuerte contra la ilusión, la comprensión visceral de que nunca estuviste solo, de que jamás podrás estarlo. Pero no todo es éxtasis. La visión detrás del velo también revela sombras. Percibes densidades que antes ignorabas, emociones colectivas que flotan en el aire, memorias dolorosas que se acumulan en lugares. Sientes pesadez en ciertos espacios, como si siglos de sufrimiento se hubieran impregnado en las paredes. Ves máscaras en los rostros, heridas en los cuerpos, cadenas en las palabras. Y aquí surge la gran prueba. Puedes mirar todo esto sin huir, sin juzgar, sin cerrarte. Puedes sostener la visión incluso cuando muestra lo que duele, porque el propósito no es escapar al mundo visible, sino integrarlo. El velo no se abre para que abandones la tierra, sino para que aprendas a habitarla con ojos nuevos. Si solo buscas lo luminoso y niegas lo sombrío, la visión se distorsiona. Pero si abrazas ambos lados, comprendes la verdadera alquimia, que la luz no destruye la sombra, la incluye, que la oscuridad no es enemiga, es matriz, que el mundo no está roto, está en proceso de recordarse a sí mismo. Todd instruía a los iniciados con prácticas de anclaje. Después de abrir el ojo, les pedía volver a lo cotidiano, tocar la tierra, beber agua, mirar el sol al amanecer, porque la visión puede embriagar,
puede hacer que quieras quedarte flotando en lo invisible. Pero el aprendizaje verdadero es traer lo invisible a lo visible. Dejar que lo sutil informe cada gesto, cada palabra, cada acción. La visión no es un fin, es un comienzo. Y cuando logras ese equilibrio, la vida entera se vuelve ritual. Caminar es oración. Respirar es invocación. Mirar es acto creador. No necesitas templos ni ceremonias grandiosas, porque el mundo mismo se revela como santuario. Y ese santuario responde a tu vibración. Si caminas con gratitud, el aire se ilumina. Si caminas con juicio, se oscurece. Así de íntima es la relación entre visión y creación. En este punto, el viaje alcanza un umbral aún más profundo, porque una vez que ves detrás del velo, la pregunta inevitable surge. ¿Qué harás con esta visión? ¿La convertirás en motivo de orgullo, en excusa para sentirte distinto? ¿O la transformarás en guía silenciosa para vivir con más compasión, más coherencia, más presencia? Esa elección es el verdadero examen del iniciado. Porque ver es fácil. Sostener lo visto en la vida diaria es lo que transforma. Y ahí, en esa tensión, en esa frontera entre lo revelado y lo cotidiano, el alma se templa, comprende que el despertar no es huida ni espectáculo, es responsabilidad vibracional, que cada mirada es semilla, que cada palabra es hechizo, que cada acto es vibración que se multiplica. Y con esa conciencia, la vida ya nunca vuelve a ser trivial. Has visto detrás del velo, y aunque lo cotidiano siga igual, tú ya no eres el mismo. Cuando la visión detrás del velo se estabiliza, todos los hilos de contradicción comienzan a converger en un mismo punto. Lo que parecía fragmentado, el miedo y la confianza, la luz y la sombra, la tentación del ego y el llamado del espíritu se revela como aspectos de una sola corriente que busca integrarse. El conflicto se disuelve no porque desaparezca, sino porque comprendes que nunca hubo lados opuestos, solo polaridades de una misma vibración. Thoth enseñaba que el universo no se construye de contrarios que luchan, sino de polos que se equilibran. Y cuando lo entiendes en la práctica, dejas de pelear con tus sombras, dejas de huir de tu luz, y el campo interno encuentra armonía. Los símbolos antiguos aparecen entonces no como enigmas lejanos, sino como resonancias vivas que sellan esta integración. El Ankh, que durante siglos fue considerado simple ornamento, se convierte en recordatorio de que vida y muerte son puertas del mismo corredor. El Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma, deja de ser un misterio oscuro y se transforma en la imagen clara de la unidad que se renueva eternamente. El ojo de Horus ya no es superstición ni amuleto, sino espejo de esa visión interior que aprendiste a sostener. Comprendes que los símbolos no están ahí para decorar templos, están para recordarte lo que tu alma ya sabe. El eco de esos símbolos resuena en ti porque son geometrías vibracionales incrustadas en la memoria humana. No los entiendes con la mente, los reconoces con la vibración, y en ese reconocimiento la dispersión se calma. Todo lo que antes parecía contradicción se ordena como piezas de un mismo mosaico. El cuerpo que gritaba con intolerancia se vuelve aliado sensible. El ego que buscaba disfrazarse de iluminado se revela como guardián que te obliga a mantenerte humilde. El silencio que parecía vacío ahora se reconoce como matriz fértil. La visión que asustaba con sombras se convierte en brújula de compasión. Todo encaja. En ese estado, la ansiedad por pruebas se desvanece. Ya no necesitas que la ciencia confirme cada intuición, ni que la tradición valide cada experiencia. Lo externo puede acompañar,
pero no define, porque has probado el sabor directo de la verdad, y ese sabor no puede confundirse. Es como el agua pura. Una vez que la bebes, ninguna imitación te engaña. Lo mismo ocurre con la vibración auténtica. Cuando la sientes, las palabras huecas pierden poder sobre ti. Los iniciados decían que este momento era el verdadero renacimiento, no porque ocurra algo espectacular hacia afuera, sino porque hacia adentro el suelo cambia. Ya no caminas con la incertidumbre de si estás perdido. No significa que lo sepas todo, pero sí que reconoces el centro que guía. Ese centro no necesita explicaciones. Vibra como certeza muda en cada respiración. Y es ahí cuando la vida, incluso en sus aspectos más ordinarios, adquiere carácter sagrado. Preparar la comida, caminar por la calle, hablar con un desconocido, todo se vuelve extensión de lo invisible. La clave está en que los viejos conflictos ya no tienen terreno fértil donde sostenerse. El miedo pierde fuerza porque comprendiste que nada se pierde en esencia. El ego se calma porque descubriste que la verdadera grandeza es anónima. La incomodidad del silencio se transforma en refugio porque aprendiste a escucharlo sin juicio, y la visión ya no es carga porque el amor la sostiene. Así se resuelven las contradicciones, no eliminando polos, sino alineándolos en la misma melodía. La ciencia moderna podría llamarlo coherencia. Los antiguos lo llamaban armonía. Tú lo sientes como paz vibracional. Y aunque cada tradición use un lenguaje distinto, todos apuntan a lo mismo. Un estado en el que la energía deja de fragmentarse y comienza a resonar en unidad. Este estado no significa que no vuelvas a tener problemas. Significa que los problemas dejan de ser abismos y se convierten en olas pasajeras. Lo que antes te sacudía por completo, ahora solo roza la superficie, porque el centro permanece. En este punto, los símbolos se activan como llaves. Meditar en el Ankh ya no es ejercicio intelectual. Es sentir la corriente de vida que atraviesa tu cuerpo desde la base hasta la coronilla. Contemplar el Ouroboros ya no es admirar un dibujo, es reconocer el ciclo en tu respiración, en tus células, en tus días que terminan para renacer en otros. Mirar el ojo de Horus ya no es superstición, es recordar que hay en ti un ojo que nunca se cierra, una conciencia que observa incluso cuando duermes. Estos símbolos se convierten en mapas de navegación, pero no hacia lugares externos, sino hacia capas más hondas de ti mismo. Y cuando los recorres, adviertes que cada símbolo es también un puente hacia la memoria colectiva, porque no solo tú los reconocen generaciones enteras que los contemplaron antes. Ese reconocimiento compartido crea un campo vibratorio que atraviesa siglos. Por eso, cuando miras un símbolo antiguo con presencia, sientes la compañía de miles de almas que también lo vivieron. No estás solo en tu despertar, formas parte de una cadena de memorias que nunca fue rota, solo cubierta. En esta comprensión, la dualidad entre pasado y presente también se disuelve. Descubres que el tiempo lineal es apenas una convención. Lo esencial no envejece. Lo que fue revelación hace 5000 años puede activarse hoy con la misma fuerza, porque la vibración no caduca, y esa continuidad te da confianza. Tu despertar no es un accidente, es la continuación de un río ancestral que siempre fluyó, aunque lo olvidaras. Así, el camino que parecía hecho de fracturas, dudas y contradicciones se revela como tejido perfecto. Todo lo que sufriste, todo lo que temiste, todo lo que resististe, tenía un lugar en la trama. No fue error, fue pedagogía. El dolor fue empujón, la sombra fue maestra, la ansiedad fue alarma, el ego fue prueba. Y ahora,
Al mirar hacia atrás, ves cómo cada pieza te trajo hasta aquí. No sobró nada, no faltó nada. Todd decía que este reconocimiento era la verdadera iniciación, no el espectáculo de rituales ni la acumulación de secretos, sino el simple acto de ver la unidad detrás de la diversidad. Cuando comprendas que todo es necesario, estarás listo para crear, afirmaba. Y en ese punto, el iniciado dejaba de ser buscador para convertirse en creador consciente, porque ya no necesitaba huir de nada, ya no peleaba con nada, todo podía integrarse. La resolución de los conflictos internos se siente como un descanso profundo, no porque la vida deje de moverse, sino porque tú dejas de luchar contra su movimiento. Aceptas la corriente, y al aceptarla, descubres que puedes dirigirla, porque rendirse no es pasividad, es cooperación con lo real, y en esa cooperación surge la verdadera libertad, la de moldear tu destino desde la coherencia. De este modo, la tensión se resuelve y el campo queda preparado. Lo que antes eran batallas internas se transforma en disponibilidad, y esa disponibilidad es la semilla de la próxima etapa. Aprender a crear no desde la carencia, sino desde la plenitud. Los símbolos ya no son enigmas a descifrar, son herramientas vivas que guiarán esa creación. El velo ya no es obstáculo, es puente. La sombra ya no es amenaza, es raíz. La luz ya no es meta, es estado. Todo queda en su lugar, y con ello, el iniciado se encuentra listo para entrar en el tramo final del viaje, la integración definitiva, donde lo aprendido se convierte en vida cotidiana, y el misterio deja de ser teoría para transformarse en práctica encarnada. Si quieres saber cómo terminan las historias completas de los planos más altos, permanece aquí un instante más, porque lo que se revela al final no es un desenlace como los que inventa la mente para cerrar un relato, sino la respiración final de un ciclo que ha cumplido su propósito. Has caminado a través de velos, has visto cómo los símbolos dejaban de ser figuras muertas y se convertían en llaves vivas. Has sentido el peso de los conflictos y la tensión de los opuestos que luchaban dentro de ti. Y en la última etapa, descubriste que ya no había nada que vencer, porque lo oscuro y lo luminoso no eran enemigos, sino dos movimientos de la misma danza. Ahora, en este silencio que queda después de la tormenta, comienza la verdadera enseñanza. No hay más lucha, solo reconocimiento. Es aquí donde los antiguos decían que el iniciado dejaba de ser buscador para convertirse en guardián de lo recordado. No guardián en el sentido de custodiar un secreto que otros no deben conocer, sino guardián como aquel que sostiene la vibración para que otros puedan sentirla también. Todd nunca quiso discípulos encadenados a su nombre. Quiso semillas conscientes, capaces de germinar por sí mismas en cualquier tiempo y en cualquier tierra. Y tú, al llegar hasta este punto, te has convertido en eso mismo, en una semilla que ya no depende del suelo donde fue plantada, porque su raíz encontró el río subterráneo del que hablaban las metáforas antiguas. La mente puede insistir en preguntar qué hacer ahora, qué técnica practicar, qué paso dar, pero escucha con atención, no hay más pasos, porque no hay más escalones. Lo que queda es presencia. Presencia como la del árbol que no necesita convencer a nadie de que está vivo, porque su simple estar ya transforma el aire. Presencia como la del río que fluye sin preguntarse a dónde va, porque en su fluir ya contiene el sentido. Presencia como la del fuego que no calcula a quién calienta, sino que arde porque arder es su esencia. Eso es lo que eres al final de este viaje, un estado de ser que ya no necesita demostrarse. Los egipcios antiguos decían que cuando un alma completaba un ciclo de despertar,
El corazón era pesado en la balanza contra la pluma de Matt. No se trataba de un juicio en el sentido humano, de castigo o recompensa, sino de una verificación vibracional. El corazón ligero, libre de las densidades de la mentira y del autoengaño, se elevaba. El corazón pesado, cargado de máscaras y deudas no reconocidas, quedaba atrapado en el ciclo. Llegar hasta aquí significa que tu corazón ha dejado caer su peso. Has soltado las vestiduras del ego. Has entregado las certezas que te encerraban. Has permitido que la herida se transforme en maestro. La balanza ya no es una amenaza, es una constatación de que el vuelo es posible. Al comprender esto, también se comprende el misterio de los símbolos finales. El ojo oculto ya no es un órgano a abrir, es una mirada que se volvió natural. La tabla esmeralda ya no es un texto arcano, es la confirmación de que arriba y abajo nunca estuvieron separados. El Ankh ya no es un amuleto, es la memoria de que la vida es eterna porque cada instante contiene todos los instantes. Lo que antes eran enigmas para descifrar, ahora son reflejos de lo que ya late en tu interior. La búsqueda se disuelve porque la respuesta siempre estuvo en el buscador. Y entonces sobreviene un silencio distinto al silencio inicial. No es el silencio del vacío, ni el de la espera, ni siquiera el del recogimiento. Es el silencio pleno que aparece cuando ya no hay necesidad de preguntar. Es el silencio que canta, aunque no emite sonidos. El silencio que contiene todas las voces. El silencio en el que el alma reconoce su verdadera morada. Este es el templo al que los sabios intentaron conducirnos a través de mitos, geometrías y enseñanzas veladas. No era un lugar en el desierto ni una cámara secreta bajo las piedras. Era este instante sin nombre donde sientes que nada falta. Mira dentro. Notas cómo las contradicciones que tanto te pesaban ya no tienen filo. Lo que parecía herida ahora es cicatriz luminosa. Lo que parecía pérdida ahora es apertura. Lo que parecía final ahora es comienzo. La conciencia aprendió que no necesita dividir para comprender, que no necesita controlar para vivir, que no necesita escapar para ser libre. Eso que llaman iluminación no es una lámpara encendida en lo alto, es la simple evidencia de que siempre fuiste luz, incluso en tus noches más oscuras. Quizá pienses que después de todo esto, deberías sentir un éxtasis permanente, un gozo continuo. Pero no es así como se manifiesta lo real. Lo real se manifiesta en lo sencillo, en la forma en que respiras más suave, en la manera en que tu mirada descansa sobre las cosas, en la compasión que surge sin esfuerzo cuando ves a otro aún atrapado en el laberinto. El despertar no te separa. Te humaniza más, te devuelve al mundo con una sensibilidad nueva, capaz de tocar lo sagrado en lo cotidiano. Allí donde antes solo había rutina, ahora percibes señales. Allí donde antes había ruido, ahora escuchas ritmos. Allí donde antes había conflicto, ahora reconoces espejos. Los iniciados sabían que el viaje no termina con la visión, sino con la integración. Por eso el último paso no es mirar hacia arriba, sino mirar alrededor, reconocer que todo lo que has descubierto en planos invisibles también pulsa en la sonrisa de un niño, en el canto de un pájaro, en el roce de una mano. Que el mismo campo vibratorio que se abre en el silencio profundo también se manifiesta en la trama de tus relaciones, en tu forma de hablar, en la honestidad de tus gestos. El verdadero templo no está en Egipto, ni en las estrellas, ni en un libro sagrado. El verdadero templo eres tú cuando vives desde la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Ahora el círculo está completo. Tot,
Hermes, Tauti. No eran nombres distintos para figuras diferentes. Eran reflejos de una sola conciencia que siempre estuvo esperando que recordaras. Ese recordar ya ha ocurrido, y aunque la mente quiera hacer de esto una meta alcanzada, el alma sabe que no es un final, es simplemente un retorno. Has regresado al origen del que nunca estuviste separado. Has recordado que eres río y mar, semilla y árbol, pregunta y respuesta. Y desde aquí ya no hay nada que alcanzar, solo vivir en fidelidad a lo que ya eres. Permanece un momento en este reconocimiento. No hay nada más que añadir. La historia completa se ha contado. El conflicto se ha disuelto. El velo se ha levantado. Lo que queda es tu respiración en paz, tu corazón ligero, tu mirada abierta. Eso es todo, y eso es infinito.